Mosito, buenas tardes. ¿Cómo superaste la muerte de un familiar cercano? ¿Comentas cómo hacerlo con Ukum? Gracias. En el año 2014 murió mi padre. En el año 2009 inicié con un curso de milagros. Desde el año 2009 y hasta el 2014 que muere mi padre, tuve tiempo necesario para poder prepararme para una situación así. Al menos 5 años de preparación. Cuando viví la muerte de mi padre fue algo que no me generó conflicto ni dolor, porque entendí algunas cosas. En primer lugar, me di cuenta que mi padre no estaba en el cuerpo que yo miraba. Tardé 5 años en aprender eso, Elvita, porque antes del curso de milagros yo pensaba que mi papá era el cuerpo que yo miraba. En 5 años pude desconectar la idea de que mi papá era el cuerpo. Y empecé a ver a mi papá durante 5 años como espíritu. Aunque yo tenía interacción con él, de todos modos, con la enseñanza del curso de milagros, con los 365 ejercicios, aprendí a verlo a nivel espiritual. Además de eso, me preparé con el perdón. Mentalmente me perdoné cualquier acto que yo pudiera considerar malo o contra mi papá. Y también perdoné, por supuesto, cualquier acto que yo hubiera determinado que fue malo que él me dio a mí. Tuve 5 años para prepararme. Y en esa preparación, perdoné, lo vi desde el espíritu y finalmente tuve la oportunidad de decirle: no hay ninguna deuda, no me debes nada, no te debo nada, estamos en paz. Cuando muere mi padre, mi familia entra en shock, porque obviamente ellos no tienen esta preparación. Mi familia tenía, como muchos de nosotros, la preparación de sufrir, duelo, conflicto. Sin embargo, yo tenía esa preparación y fui, en ese sentido, la parte fuerte después de la muerte de él. Pude sostener emocionalmente a mis hermanos, a mi madre y a todas las personas cercanas a mi papá, porque ya no estaba solo. Tuve 5 años para fortalecer mi mente, para confiar en Dios y además para creer que mi padre es más que un cuerpo. Yo no llamo que mi padre trascendió. Literalmente digo, su cuerpo murió. No tengo ningún problema en decirlo así. Pero recuerdo a mi padre sin cuerpo. Lo recuerdo como amor. Esto lo aprendí, Elvita, en el primer año de práctica del curso de milagros. Como lo comenté al principio, yo no he vuelto a practicar de nuevo las lecciones. Solamente las practiqué una vez y eso fue todo para mí. Pero las practiqué con tanta disciplina y con tanta dedicación que obtuve resultados en el primer año de práctica. Así que, ¿cómo lo puedes hacer? Pues yo te diría, Elvita, practica en el primer año todas las lecciones tal como se indican. Y el cambio de pensamiento o de cambio de percepción se logra de manera libre. No necesitas tú forzarte a que suceda. A mí me sorprendió al principio ver que no estaba yo sufriendo la muerte de mi padre. Estaba en paz con la muerte de mi padre. Y la misma paz que encontré en el año la llevé al año 2014 cuando él estaba en el hospital agonizando. Y eso me ayudó porque me di cuenta que por encima de la paz no puede haber nada. No podemos decir que la muerte verdaderamente te quita la paz. Ese tipo de ideas para mí eran lejanas, pero ya tengo la experiencia. Ya sé que nada me puede quitar la paz a menos que yo lo defina. Ni la muerte de un ser tan querido como puede ser papá. Ni siquiera eso. Me di cuenta que tengo el poder tan grande de decidir que si yo expreso que lo que miro es dolor, pérdida, sufrimiento, mi mente inmediatamente me lleva a las consecuencias de creer que pierdes algo. Lo que yo aprendí es que yo no perdí a mi padre. Murió su cuerpo. Yo no perdí nada de él, porque mi padre nunca fue el cuerpo. Recuerdo que en los últimos 2 minutos de vida del cuerpo de mi padre, una voz se acercó y me dijo: en ese cuerpo no hay nada. Y precisamente allí yo me sentí liberado. Fue cuando entendí completamente lo que el curso de milagros dice con que la muerte es una ilusión, es un sueño. Pero solo en ese momento lo entendí, porque antes para mí eran cosas técnicas nada más, que se escuchaban bien, se escuchaban interesantes. Pero
En el momento de la práctica me di cuenta que parecía todo como si me hubiera preparado durante 5 años para un evento así. Antes de llegar a ese evento yo pensé en la muerte de cada una de las personas que amo. De papá, de mamá, de amigos, de hijos. Y todos los días me dedico a pensar en la muerte de la gente y de la gente que amo. Y tú dirás, ¿por qué haces eso? Para verlos desde el espíritu. Mi práctica constante, que ya no es la del curso de milagros, sino más bien es mi práctica del estoicismo, es el memento mori, que es una de las técnicas que tienen los antiguos estoicos para poder vivir de una manera mucho más libre ante los apegos que podría representar las relaciones que tenemos en este mundo. Y lo que hacían los estoicos es que pensaban a propósito en la muerte propia y la de los demás, para que se acostumbraran. Yo llevo 5 años acostumbrándome a pensar en la muerte de todos los que amo. Y cuando llega una persona nueva, Elvita, pienso en su muerte. Y digo, ¿cómo sería mi vida si esta persona muriera? Y a partir de ahí es cuando tomo también muchas decisiones. Me gustaría decirle que la amo, que perdono, que no hay por qué sentirse tan triste ante la vida. Y se lo digo entonces. El memento mori estoico me ayuda también a tomar acciones el día de hoy, de perdonar, de soltar resentimientos y de disfrutar la vida. Y esa es la razón, Elvita, para terminar, por la cual yo me estoy divirtiendo ahora con la divulgación del curso de milagros. Pienso en mi propia muerte y llegar al último punto diciendo, qué bien me divertí con este pinche curso de milagros. Qué divertidas me di, qué carcajadas solté y sobre todo, qué aprendizaje tan maravilloso he obtenido. Así que curso de milagros, no te debo nada, no me debes nada. Estamos en paz.